Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Una página web ya remozada, renovada y brillante otra vez a vuestra disposición con ciertos cambios que hemos hecho, pues no sé, hace como muy poco. Pero bueno, antes me encontrabais bien y ahora me imagino que también me vais a encontrar bien. Hoy el tema propuesto, bueno, primero hoy volvemos a las obras de Vandelvira. Volvemos a esa ciudad increíblemente renacentista y con tanto influjo florentino e italiano que es Úbeda, en Jaén, y vamos a seguir recorriendo una parte de las obras de Andrés de Vandelvira. Pero antes voy a deciros cuál es el título, porque el título nos puede despistar. El centro, el hombre. Ese es el título del podcast de hoy, porque os voy a hablar también de la Iglesia y de los conceptos antropocentristas que tuvo el arte del Renacimiento a la hora de las edificaciones. Pero tenemos que conocer ciertas cosas para podernos citar. Y estas cosas, curiosamente, nos llevan, como el otro día hablamos del influjo florentino, nos llevan otra vez a Venecia, es decir, Venecia y Úbeda y Baeza. Bueno, Venecia y Baeza tienen terminaciones finales, pero estamos en Úbeda y no rima. Este año, siempre por Navidades, os estoy hablando cuando oigáis, ya sabéis que los podcasts son atemporales, que se pueden oír cuando se quiera, pero este arranque de año, que es el 2021, tan absolutamente acongojante para todos, me mandaron mis amigos del Hotel Saturnia de Venecia, donde normalmente me suelo hospedar, me mandaron una carta diciéndome qué ganas tenemos de verte, qué ganas tenemos de veros otra vez por aquí, por Venecia. Bueno, si ellos supieran las ganas que tengo yo, pues creo que les ganaría, porque ellos lo hacen indudablemente, pues en su aparte que me considere con ese hotel, que se han portado también siempre con nosotros como verdaderos amigos, pero lo hacen por una cuestión económica, indudablemente. Pero yo siempre, a mí me mueve lo que es vivir la realidad artística y la realidad de belleza que tiene esa gran ciudad. Y todos los años me mandan un calendario. No es un calendario, a ver, para mí me parece deslumbrante, porque siempre son cosas que hacen como a plumilla o acuarela. Y este año han sido puertas, o sea, 12 puertas de las puertas más bonitas de palacios que dan al Gran Canal. Ellos están cerca del Gran Canal, aunque no se ve el Gran Canal desde el hotel, sino que por la parte de atrás se ve uno de los ríos que cruzan el agua es el mismo, ¿no? El agua es todo el agua el que se va pasando de un canal a otro, pero por la parte de atrás del hotel está el río del Eveste y puedes llegar hasta dentro del hotel con una canoa o con una aquataxi desde el Gran Canal, metiéndote en el río del Eveste, y ahí puedes acceder al hotel, que tiene una puerta que da directamente al agua. Hay un embarcadero muy bonito, muy pequeñito pero muy bonito. Ahí te está esperando un asistente del hotel, te ayuda a sacar las maletas y tal, y te lo pasas de maravilla. Y ya os digo, el buen gusto, los italianos tienen muy buen gusto. Yo cuando les he solido ver, y alguno me dirá, pues yo he ido a un sitio y allí vestían de pena, iban todos con pantuflas y con chanclas. Pues bueno, es posible. Pero desde luego, yo que me he movido más en Venecia y en Florencia, os puedo decir que las personas
tanto hombres como mujeres, visten con absoluta exquisitez. Y ya os digo, el calendario que me han enviado este año, que no es una hoja que te la puedes imprimir en una impresora y hacerlo más grande o más pequeño, según te dice, me parece delicioso. También soy absolutamente subjetivo a la hora de hacer esto por la pasión que tengo siempre con Venecia. Y allí, como os he contado, y como he hablado ya de varias iglesias, he hablado de la iglesia de San Moisés y de la iglesia de Santa María del Giglio, porque muchas veces nos movemos a través del embarcadero de los vaporetos de Giglio, y muchas veces son narro, que cuando subimos para arriba, por el canal, bajamos para abajo, porque desde ahí te puedes comunicar, por decirlo, con casi todos. Pues es un sitio que normalmente prácticamente tengo un ritual físico, que es un día darme siempre un paseo hasta nada más llegar hasta la iglesia de San Moisés, quedarme un ratito allí parado en lo que es el puente que pasa por el río de San Moisés, que lleva el mismo nombre, y contemplar la fachada de la iglesia y todo el deambular de la gente que hay allí y la belleza que hay de flores y de cosas. Es un sitio, la iglesia de San Moisés, no sé si os lo he comentado, pero creo que sí, es un sitio de muchas bodas, esa iglesia, porque uno puede llegar con una góndola hasta justo delante de la iglesia de San Moisés, que tiene una plaza. Entonces ya el delirio de novias y novios es increíble, donde ves a una góndola ricamente vestida revestida de flores, con un gondolero, no con el traje normal, sino con el traje de lujo, que suele llevar como muchos ribetes de oro, con un gorro muy, muy especial que va conduciendo la góndola y hacia allí la entrada triunfal. Yo sueño con ver todavía a un amigo mío que sabe bien quién es él, haciendo una entrada triunfal, porque una vez dijo que igual se casaba alguna vez en Venecia. No es quien os pensáis, estáis sospechando de cierto maestro, pero no, hay más personas que han manifestado su intención de casarse en Venecia. Algún día os desvelaré cosas de este tema. Entonces, esta es una de las visitas, y luego suelo ir hacia el otro lado, o sea, si doy espalda a la portada principal del Hotel Saturnia, hubiera ido a la izquierda como si fuera hacia la plaza de San Marcos y me acercara a través de ese camino hasta San Moisés. Si voy hacia el otro lado, si voy dejando a la espalda, como os digo, el hotel a la derecha, pues me encaminaría hacia Santa María del Giglio, y acabaría andando todo lo que son las calles cerca de la iglesia de San Vidal, que es uno de los sitios, primero del campo de San Estéfano, que es una de las cosas, una plaza grande, para lo que es Venecia, una gran plaza con unas cafeterías exquisitas, bastante más baratas que las de la plaza de San Marcos, con un ambiente como muy bohemio, y cerca está la iglesia de San Vidal, que es una de las que hace conciertos todas las noches de la música de Vivaldi, que es absolutamente increíble. Y normalmente cuando vamos hacia este lado, hay por allí sitios también para comer, que son, aunque yo suelo ir a unos enclaves que están más cerca del palacio, por detrás del Palacio Lecce, que está, y por detrás del campo de San Estéfano, pues suelo ir, bueno, me estoy enrollando demasiado para deciros dónde voy. Me encamino al puente de la Academia, que es uno de los sitios que tienen también el puente es feo, porque es un puente de madera, de estos que se hizo con la idea de mejorarlo en un momento determinado, y ahí se ha quedado por la comodidad que supone el poder cruzar al otro lado. Y nada más, el puente de la Academia, que se llama Puente de la Academia precisamente porque al otro lado está la Academia, que es el museo de pintura, que es una declaración de principios, ¿no?
Es un sitio que tiene que visitarse siempre y es un sitio donde hay una pieza que es deslumbrante, que es la obra de Leonardo da Vinci del hombre de Vitruvio, ya lo diré bien. A ver si lo sé decir bien. El papel, la primera vez que ves la obra, te parece como que está dañado, deteriorado, es como muy rojizo y te resulta que es pero claro, que es como si dijeras, bueno, a esto se le ha dado tanta importancia, pero es que es un estudio tan increíble de Leonardo, que realiza una visión del hombre ya como centro del universo, al quererlo al inscribirlo en un círculo y en un cuadrado. El cuadrado es la base de lo clásico. El módulo del cuadrado se empleaba en todo lo que era la arquitectura clásica y luego se angulaba en las construcciones con un ángulo de 90 grados y las simetrías que eran y marcaba la simetría en lo que eran las bases grecolatinas de la arquitectura. Y en este dibujo, que es un nombre, ya os acordáis, está en el mismo dibujo con las piernas juntas, con las piernas separadas, con los brazos en cruz y con los brazos un poco más alzados de la posición de cruz. Y esta pieza, que es además el ideal de belleza, donde en él Leonardo realiza lo que es un estudio anatómico, que es el que busca la proporcionalidad. O sea, la palabra que define a esta obra de Leonardo da Vinci es la búsqueda de las proporciones. Y sigue los estudios del arquitecto Vitruvio, que el arquitecto era Marcos Vitruvio Pollio, que era un arquitecto romano del siglo I a.C., a quien Julio César encarga la construcción de máquinas de guerra, y en épocas de Augusto escribió los 10 tomos de la obra de arquitectura, los 10 libros de arquitectura que tratan de la construcción hidráulica, de cuadrantes solares, de mecánica y de muchas aplicaciones en la arquitectura civil y militar. Vitruvio tuvo escasa influencia en su época, pero no así en el Renacimiento, ya que fue el punto de partida de sus intentos y de justificación de las teorías constructivas que entonces tenían las obras que se hacían en el Renacimiento. Vitruvio, el arquitecto, dice que en su obra sobre arquitectura que la naturaleza distribuye las medidas del cuerpo humano como sigue: que 4 dedos hacen una palma y 4 palmas hacen un pie, que 6 palmas hacen un codo y que 4 codos hacen la altura del hombre, y que 4 codos hacen un paso y que 24 palmas hacen las medidas que más se usaban en los edificios. La longitud de los brazos extendidos de un hombre es igual a lo que debe ser su altura, y desde el nacimiento del pelo hasta la punta de la barbilla es la 10ª parte de la altura de un hombre. Desde la punta de la barbilla a la parte superior de la cabeza es un octavo de la estatura, y desde la parte superior del pecho al extremo de la cabeza será 1/6 de un hombre. Desde la parte superior del pecho al nacimiento del pelo será la 7ª parte del hombre completo, y desde los pezones de la parte de arriba a la parte de arriba de la cabeza será la 4ª de un hombre. Entonces, toda esta estructura que va marcando él son lo que plasma en el dibujo, o intenta, o se ha entendido que plasma, porque también sobre las obras de Leonardo hay muchísimas visiones sobre lo que eran su conceptualización y su aplicación. Pero con esta base del intento de Vitruvio vamos a volver a la puerta sur de la gran iglesia de San Salvador, de donde nos habíamos quedado, de Úbeda. Todo el ambicioso proyecto que estaba marcando
Cobos, el fundador, y el valor simbólico de la fundación le convierte, como ya os hemos dicho, como ya he comentado, en uno de los mejores y de las mejores construcciones y más interesantes de Andalucía. Y probablemente también de muchos semejantes que se hayan construido en lo que es la península ibérica. Partiendo pues de la idea matriz de esta iglesia, que proviene de Diego de Siloé, ya veremos a su vez dónde extrae el planteamiento, vamos a ver cuáles fueron las conclusiones arquitectónicas que obtuvo Andrés de Vandelvira. En primer lugar, una nota que sobresale es el continuo aprovechamiento de recursos goticistas en la estructura de la edificación, que puede ser los grandes contrafuertes que encuadran la portada, negándole el espacio externo al carácter orgánico, y otros recursos góticos serían las bóvedas de crucería de la nave, sin contar con los abundantes resabios platerescos de su ornamentación, muy probablemente con las portadas laterales. En definitiva, lo que en esta obra se jugaba era el intento inicial de romper con viejos esquemas constructivos, propios de estilos convergentes en el tiempo y en lo que era la tradición. Sin embargo, aunque en esta obra existen ciertas concepciones parciales, arquitectónicamente reaccionarias y propias de un sincretismo estilístico que también marcó la época, creo que nos encontramos, y en términos generales, con una construcción que ya la podemos denominar como en pleno renacimiento andaluz. Y las razones para pensarlo son múltiples. Su planta es una combinación de la rotonda clásica y la nave longitudinal, de capillas en nicho, y es uno de los escasos intentos realizados en España por incorporar a nuestra arquitectura del siglo XVI la idea de planta centralizada, tan significativa en toda la arquitectura renacentista italiana, con todas las connotaciones filosóficas, propiamente neoplatónicas, propias del momento. La concepción renacentista de la iglesia perfecta está enraizada en lo que era la cosmología platónica, y así tenemos presente este hecho, podemos apreciar con una mayor nitidez las ideas en las que se basaron las aspiraciones estéticas de un siglo, desde la época de Alberti, del arquitecto Alberti, y incluso de Brunelleschi, como así también la tenacidad con que se defendió la forma centralizada para las iglesias. Pero ya a un nivel estrictamente simbólico, no debemos olvidar el valor de la figura circular cubierta con cúpula y lo que ello significó desde el principio para denotar los espacios funerarios. Los templos funerarios estaban concebidos desde la época clásica como unas imágenes cósmicas del universo, teniendo como finalidad ser reflejo de una realidad más alta. Cuando vemos una tumba con una cúpula encima, normalmente lo que significaba en aquella mentalidad era que el alma subía al cielo y que el cielo contemplaba de alguna manera, la tumba, los restos humanos, en su concepto también hasta cierto punto, pues como caducos, que se quedaban en lo que era el sepulcro o en la representación física que se hacía del sepulcro. Sean templos o tumbas, sea ese cielo real o ese cielo idealizado, es una de las manifestaciones, ese tipo de construcciones más evidentes y más universales del hombre. Esta identificación entre la forma circular y el monumento funerario es continuada en toda la arquitectura occidental desde las épocas helenísticas. Ello explica que en la época paleocristiana, cuando se despertó la devoción hacia los mártires, se construyeron capillas y santuarios que adoptaron las formas de la tradición romana, quedando asimismo asimilada fácilmente su significación funeraria. Lo entendéis perfectamente. El arte romano, que es el imperante en la época de los inicios del cristianismo, había tenido como realidades de sus grandes tumbas
edificios redondos. Pues ellos también, cuando hacían iglesias, edificaciones para los enterramientos, continuaron con la tradición que venía del mundo romano. En definitiva, podemos decir que en la planta de la Capilla del Salvador se conjugan dos factores: la tradición de la Rotonda Martirium, en su expresión renacentista de una iglesia centralizada, y de otro el sentido de dimensionalidad humanística transferido a sus proporciones. Así, en un dibujo de Francesco de Giorgio se nos presenta un esquema en planta de la rotonda unida a la nave longitudinal. El hombre, similitud de las llevadas a cabo, guarda una gran similitud a los que llevó a cabo Siloé en la Catedral de Granada y en Úbeda, donde quedan fácilmente reflejados los principios de lo que es la armonía neopitagórica y la proporcionalidad con el módulo de la figura humana, principio que desarrollarán Alberti, San Galo, Bramante, Leonardo da Vinci, del que os he empezado a hablar, con ese dibujo que lo marca tan claramente, y tantos otros. Es el antropocentrismo que se hace realidad en lo que son las construcciones de la arquitectura y sus proporciones. Las proporciones, atendiendo a las condiciones dictadas originalmente por Siloé, son realmente simétricas, siguiendo los cánones que eran verdaderamente vitruvianos. Ya hemos visto antes las proporciones humanas. Pues el cuerpo de la iglesia, de concepción cúbica, representa un largo de 70 pies de vara por 80 de ancho. La nave central ofrece unas dimensiones de 40 pies de ancho, al tiempo que las capillas de nicho, incluyendo muros, suman 20 pies de ancho. Esta concepción binaria del espacio se vuelve a repetir en el otro gran elemento de la iglesia, que es su capilla mayor, donde aparece que la altura que tiene es de 100 pies por 50 de diámetro en su base. En suma, todo es un discurso de simetría modular. Por último, digamos que los antecedentes más antiguos y directamente ligados a este tipo de rotonda martirium podríamos encontrarlas en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y también, para que os hagáis una idea de los que no conozcáis esta iglesia, pero sí conozcáis la de los Templarios de Segovia, que guarda una relación de dimensiones, pero no de dimensiones, mucho más pequeña la de Segovia, claro, y mucho más primitiva. Sin embargo, en épocas más recientes, los precedentes más genuinos se encuentran en lo que es la idea de la catedral de Granada, pero sobre todo donde es exactamente dimensionada en la capilla funeraria de Ludovico Gonzaga, que es en la Annunziata de Florencia, que es una obra de Michelozzo y de Alberti, y por otra parte, como la capilla de Caraccioli de Vico, de San Giovanni de Carbonara, en Nápoles, donde el propio Siloé, teniendo esta idea de florentina en su mente, trabajó con estas ideas, trabajó su construcción junto a Bartolomé de Ordóñez, que desarrollaron mucho estos conceptos italianos de construcción. En el alzado de la nave apreciamos unas columnas corintias adosadas al muro, de orden gigante, y sobre ellas un entablamento, y sobre ese entablamento una galería corrida que va comunicando en altura todo lo que es la parte más alta, altísima de la nave. A los pies de la nave encontramos el coro alto, levantado sobre una bóveda rebajada, también de crucería, siguiendo el modelo de los templos erigidos por los reyes católicos. Y separando la nave de la capilla mayor o rotonda circular, se levanta una magnífica reja de hierro forjado, la mayor de la ciudad y una de las más notables de toda Andalucía, salvando, claro está, el de la Catedral de Sevilla,
Y esta obra de la que os estoy hablando es obra del rejero Villalpando, realizada en Toledo en el año 1557. Francisco de Villalpando fue artífice de la imponente rejería, como os digo, fechada en un primer momento en el año 1555, año de la consagración de este espléndido templo funerario betense, que separa, como os digo, la rotonda central del resto de la nave. Este personaje era nacido en Zamora, a finales del siglo XV, en una familia donde también destacaron sus hermanos Jerónimo, Juan y Ruy Corral de Villalpando, que se dedicaron a la arquitectura, a la rejería, a la decoración en yeso, o sea, yesería, ideando motivos manieristas fastuosos. Y fue arquitecto y rejero y una importante personalidad artística del Renacimiento español, sobre todo por sus conocimientos teóricos y su preocupación por la tratadística, que llevó a traducir los libros del arquitecto italiano Sebastián Serlio, y cuya obra se publicó en Toledo en el año 1552. Se conservan los libros 3 y 4 de este tratado. Consta que también tradujo los 2 primeros tomos, pero se quedaron de forma de manuscrito y hoy están desaparecidos. En este sentido, Villalpando fue una personalidad muy influyente en los círculos arquitectónicos de ese momento. Pudo estar en Italia, parece ser, entre 1533 y 1537, y además del conocimiento del toscano necesario para la traducción de Serlo, era un experto en la técnica del bronce, que siempre se vincula su conocimiento a un contacto con lo italiano, porque ellos en el bronce eran perfección. Se conocen sus buenas relaciones con la corte, desde su parentesco con el arquitecto Gaspar de Vega, que le permitían relacionarse con el príncipe Felipe, a quien dedicó en el año 1548 su tradición de Serlio, y este le titula geómetra y arquitecto, lo que es señal de prestigio, pues el término arquitecto solo se emplea en lo que era el medio culto de la corte, cuando se referían únicamente a Juan Bautista de Toledo y a Juan de Herrera. Aunque Cristóbal de Villalón lo cita como vecino de Palencia, parece que el centro de su producción era la ciudad de Valladolid, donde se declara vecino Villalpando cuando concursa en 1540 para hacer las rejas del coro y de la capilla mayor de la Catedral de Toledo. El contrato de la reja esta que es tan impresionante de la Catedral de Toledo le llevó a asentarse ya en la ciudad del Tajo a partir de 1542 y trabajando muere en la misma ciudad en 1561. La reja de la Sacra Capilla del Salvador está finísimamente trabajada. Se asienta sobre los capiteles marmóreos del patio del palacio cercano de Cobos y consta de 2 tramos y 3 cuerpos. El central más esbelto, con en la crestería hay 4 medallones con las virtudes teologales y la justicia, y en el centro el escudo nobiliario de los Cobos, cerrándola una cruz. La capilla mayor es el auténtico recinto funerario. Está cubierta por una magnífica cúpula de casetones sobre pechinas, y esta capilla está presidida por el retablo de su altar mayor, con la representación de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Eso es la festividad de San Salvador, es la festividad de la transfiguración en el monte Tabor, que se rememora los días 6 de agosto. Y es una obra del genial escultor Alonso de Berruguete, cuyo grupo original solo se conserva la figura central de Jesús. El conjunto se halla cubierto de un baldaquino barroco del siglo XVIII, tallado por el artista local García de Pantaleón, y que asemeja un cortinón enganchado por sus puntas con vuelo que enmarca de un modo muy teatral lo que es el retablo en sí. A ambos lados del altar mayor, en 4 hornacinas, están los evangelistas, llevados a cabo en 1634 por Pedro de Biela,
y los apóstoles del tambor de la cúpula fueron ejecutados en 1770 por Antonio de Medina, siendo decorado todo el conjunto con pinturas de recio sabor rococó en el siglo XVIII por el mismo maestro. Las gradas y el altar mayor, en cuanto a obras se refiere, habían sido ejecutadas por maese Pedro Veneciano y Pedro de Gorostiaga, bajo las trazas de Vandelvira, siendo tasadas por Francisco del Castillo y por el propio maestro Vandelvira de Alcaraz. Ya veis, Pedro Veneciano, de Venecia venimos, de coger el calendario. A ambos lados del retablo, dos hermosos retablos barrocos de procedencia cordobesa, allí donde el trazadista ideara sendos sepulcros. En el extremo sur se sitúa la sacristía de San Salvador y como un auténtico apéndice se añadió a la traza original de la sacristía y es por donde se abre la sacristía. Su acceso es sumamente interesante, ya que se trata de un arco cubierto en plena intersección de los muros, lo que pone de manifiesto el alto grado de conocimiento geométrico y conocimientos también estereotómicos de su construcción, de Vandelvira. La puerta se adorna con sendas cariáteres o cenóforas, coronadas a su vez por un volado y escenográfico entablamiento sobre el que descansa la figura de la Virgen y otros orando. Verdaderamente original y atrevida es la puerta de acceso a la sacristía, dispuesta en esviaje, que contribuye a un sabio ejercicio en el que se mezclan el modo equilibrado de la composición arquitectónica y el mensaje simbólico. Se abre en ángulo, para que entendáis de una manera más directa. Sobre la puerta se ubica, bajo dosel, la imagen de la Virgen de la Paz, que sanciona la concordia se cree que entre el Estado y el pueblo, representados en un emperador y en un siervo que se arrodillan a ambos lados de la Virgen. Pero no es la única interpretación. Seguiremos con las interpretaciones que a la sacristía se da. Hoy el centro, el hombre, el antropocentrismo, el hombre de Vitruvio, las dimensiones proporcionales del cuerpo humano que diseñó Leonardo y las proporciones de búsqueda de lo perfecto para una tumba en una iglesia antropocéntrica como la de San Salvador de Úbeda. Hasta aquí Historia con Sentido y Juan Carlos González, encantado de poderoslo haber podido contar. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.